Este hotel es para reyes, no para ratas de callejón. Fuera de aquí antes de que llame al servicio de desinfección. Con estas palabras, el gerente principal del lujoso hotel, Palacio Real, me arrojó una taza de café caliente. El líquido negro corría por mi abrigo desgastado, quemando mi piel mientras los huéspedes cubiertos de diamantes apartaban la mirada con desprecio. Me empujó hacia la tormenta helada, sin saber que en 10 minutos llegaría a la entrada un cortejo presidencial. Él esperaba la llegada de la misteriosa dueña de la cadena para recibir un ascenso. Pero cuando se abrieran las puertas de la limusina, vería a la misma mendiga que acababa de humillar. Hoy no solo le quitaré su puesto, sino también el derecho de volver a cruzar el umbral de mis hoteles. Madrid, aquella noche parecía un mar furioso. El cielo, cubierto de pesadas nubes de plomo, descargaba toneladas de agua fría que convertían las amplias avenidas en ríos turbulentos. El viento, afilado como una cuchilla, calaba hasta los huesos, derribando a los pocos transeúntes. Yo estaba de pie frente a las enormes puertas doradas del Hotel Palacio Real, una obra maestra arquitectónica que se alzaba sobre la plaza como símbolo de un lujo inalcanzable. Mis dedos, enrojecidos por el frío, apretaban con fuerza las asas de un viejo bolso de cuero. Llevaba un abrigo largo y pesado que había pertenecido a mi madre. Ahora estaba cubierto de manchas de barro, empapado de humedad y del olor de un jabón barato de estación. Mis viejos zapatos ya se habían rendido ante la tormenta. El agua helada chapoteaba dentro con cada paso. Mi cabello, escondido bajo un pañuelo descolorido, estaba enredado. Parecía alguien que no solo había tocado fondo, sino que llevaba viviendo allí una eternidad. En realidad, hace 3 años todo era distinto. Yo era Elena Montero, la única heredera de un imperio hotelero que mi padre había construido durante décadas. Pero tras el accidente de coche que se llevó la vida de mis padres, mi propio tío, el hombre en quien confiaba como en mí misma, resultó ser un depredador. Falsificó firmas, sobornó notarios y en una sola noche me convirtió en una exiliada en mi propio hogar. Pasé esos 3 años en la sombra, trabajando como limpiadora en moteles baratos en las afueras del país, reuniendo poco a poco pruebas de sus crímenes. Hoy era el día de mi regreso, pero primero quería ver en qué se había convertido el corazón de mi familia, el Hotel Palacio Real. Empujé las pesadas puertas de cristal decoradas con hojas de bronce. El aire cálido, impregnado del aroma de madera cara, lirios frescos y un sutil toque de vainilla de lujo, me envolvió al instante. Apenas di 2 pasos sobre el mármol italiano perfectamente pulido, cuando un hombre con un frac impecable me bloqueó el paso. Su placa brillaba bajo la lámpara de cristal. Álvaro López, gerente principal. «¡Alto ahí!». Su voz resonó en el vestíbulo como un latigazo, haciendo que los ricos turistas cerca de la recepción se sobresaltaran. «¿A dónde crees que vas, harapienta? Los contenedores están a la vuelta de la esquina y la entrada de servicio está cerrada hoy. Aunque, viéndote, ni la basura te confiaría, seguro robarías algo de las sobras de la cena». «Por favor», hice mi voz débil y temblorosa a propósito, bajando la mirada para que no viera el brillo de acero en mis ojos. «Afuera hay una tormenta terrible. Solo necesito calentarme unos minutos. Estoy esperando una reunión muy importante». «¿Reunión?». Álvaro soltó una carcajada tan desagradable que le tembló la barbilla. «Solo puedes reunirte con una patrulla policial o con un contenedor de basura. Mírate, arruinas la reputación de nuestro establecimiento solo con existir aquí. Palacio Real es un lugar para reyes, ministros y estrellas mundiales. El aire aquí cuesta más que toda tu vida, y tú has traído el olor de la miseria y del pelaje mojado». Soy una huésped, dije, dando un paso hacia la recepción, donde la administradora mayor, Valentina, me miraba horrorizada. Y tengo derecho a estar aquí, como cualquiera. Eso fue la gota que colmó el vaso para Álvaro. Sintió que su autoridad ante los demás huéspedes tambaleaba por la audacia de aquella mendiga. Sobre el mostrador había una taza de porcelana con espresso caliente que un camarero acababa de servir. Álvaro la agarró como un brillo salvaje en los ojos. «¿Tienes frío?», escupió entre dientes. «Ahora te voy a calentar».
café gratis del hotel para la huésped más pobre de Madrid. Con un movimiento brusco, lanzó el líquido negro hirviendo directamente a mi rostro. El café me quemó la mejilla. Solté un grito involuntario y cerré los ojos. El líquido empezó a deslizarse lentamente por mi abrigo, dejando manchas oscuras y pegajosas en la vieja tela. Valentina, que observaba todo aquello, solo resopló con desprecio mientras se acomodaba sus pendientes de oro. ¡Ay, Álvaro! Ahora huele a auténtico arábica. ¡Qué pena! Ha ensuciado el mármol. Lárgate de aquí antes de que llame a seguridad con perros, o prefieres que comprueben si siquiera tienes documentos. Álvaro me agarró del cuello del abrigo y sentí como la vieja tela se desgarraba. Me arrastró bruscamente hacia la puerta. Si vuelvo a ver tu cara a menos de 1 kilómetro del hotel, haré que pases el resto de tu vida en una celda por vagabunda. Lárgate, rata. Me empujó con fuerza hacia la calle. Perdí el equilibrio y caí directamente en un profundo charco de barro en la acera. Las pesadas puertas se cerraron con un suave clic, separándome del lujo, la luz y el calor. Me quedé sentada en el barro, sintiendo como la lluvia empapaba mi ropa al instante. El café en mi mejilla empezó a enfriarse, dejando una sensación desagradable de tirantez. Levanté la cabeza y miré el reloj de pared sobre la entrada. 23:50. Quedan exactamente 10 minutos, Álvaro, susurré, levantándome lentamente y limpiándome el rostro con la manga. 10 minutos, y descubrirás que el verdadero precio de ese café es tu vida que construiste humillando a otros. Me giré, y a pesar del dolor en la rodilla, caminé firmemente hacia una furgoneta negra estacionada en la sombra, detrás del edificio. La puerta se abrió suavemente. Dentro hacía calor, había una luz tenue, y sobre el asiento de cuero descansaba un vestido de lujo de Dior. Señora Elena Montero, la estábamos esperando, dijo mi abogado Marcos, entregándome un vaso de agua helada. Su tío acaba de firmar el último documento de transferencia. Ahora Palacio Real oficialmente vuelve a ser suyo. Gracias, Marcos. Me quité el pañuelo sucio. Prepara el convoy. Entramos por la entrada principal en 5 minutos. Y consígueme el café más caro de esta ciudad. Quiero devolverle el favor a Álvaro. En el vestíbulo del Hotel Palacio Real reinaba una atmósfera de tensa expectativa, rozando la histeria. Álvaro López, respirando con dificultad, alisaba su impecable frac frente a un enorme espejo con marco dorado. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su pajarita blanca. «¡Escuchen todos!», gritó al personal, alineado perfectamente junto a la entrada. «En 5 minutos llegará la misteriosa dueña de Montero Global. No ha aparecido en el país en 3 años, y dicen que es despiadada. De cómo la recibamos depende todo, mi puesto como director regional y sus miserables bonificaciones. Si veo una sola mota de polvo en el mármol o un cordón mal atado, saldrán a la calle más rápido que esa sucia mendiga que acabo de echar». Valentina, la administradora principal, se acercó nerviosa, arreglándose el peinado. «Señor López, ¿está seguro de que llegará ahora? La tormenta empeora y los accesos a la plaza están bloqueados». «Vendrá», respondió Álvaro con firmeza. «Gente como la señora Montero no depende del clima. Ellos controlan los elementos». De repente, el silencio nocturno de Madrid fue roto por el aullido de sirenas policiales. La luz de potentes focos de xenón atravesó la lluvia, convirtiendo las gotas en diamantes brillantes. 3 idénticos Mercedes Maybach blindados negros se detuvieron lentamente frente a la entrada, como depredadores. Sus motores zumbaban suavemente, llenando el aire con una vibración de poder. Guardias de seguridad con trajes impecables y auriculares salieron al instante del primer y tercer coche, formando un pasillo humano. Álvaro, casi tropezando con sus propios pies, corrió bajo el pórtico, forzando en su rostro la sonrisa más servil y falsa. «Bienvenida a casa, Su Majestad», exclamó,
inclinándose en una reverencia profunda, casi sumisa, frente a la puerta de la limusina central. Palacio Real esperaba su visita con ansias. El conductor, con guantes blancos, abrió la puerta suavemente. Primero tocó el mármol mojado un elegante tacón de Manolo Blahnik. Luego apareció una mujer con un lujoso vestido de seda color medianoche que brillaba bajo las luces del hotel. Sobre sus hombros llevaba un abrigo de piel ligera y en su cuello resplandecía un collar de diamantes cuyo valor podría comprar ese hotel 2 veces. Álvaro comenzó a levantar la cabeza lentamente, preparado a pronunciar su discurso ensayado sobre lealtad y servicio. Pero las palabras se atascaron en su garganta, convirtiéndose en un sonido incomprensible. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro se volvió blanco como la cal. Jadeaba como un pez fuera del agua. «Buenas noches, Álvaro». Di un paso adelante, deteniéndome a solo unos centímetros de su rostro tembloroso. «Dijiste que el café en este hotel es muy caro. Espero que ya hayas preparado la cuenta para descontarlo de tu último salario». «Señora Elena», balbució. Su voz se quebró en un chillido miserable. Esto es un error. Esa mujer estaba sucia. Era una mendiga». Esa mujer era la dueña de este lugar, que decidió comprobar si en estas paredes aún quedaba el espíritu de mi padre. Pasé tranquilamente a su lado hacia el vestíbulo. Todo el personal quedó paralizado. Valentina, al verme, se tambaleó y se sujetó al mostrador. Su maquillaje perfecto comenzó a correrse por el sudor frío. Me detuve en medio del salón, donde 1 hora antes me habían humillado, y me giré hacia mi abogado Marcos, que me seguía con una carpeta de documentos. «Marcos», mi voz resonó en el vestíbulo como una sentencia. «Tengo algunas órdenes. Primera, el señor Álvaro López queda despedido de su cargo de gerente principal en este mismo instante, sin indemnización y con lista negra. Su nombre debe ser incluido en todas las listas negras de hoteles de Europa. No volverá a trabajar ni siquiera en un café de carretera». Álvaro cayó de rodillas sobre el mismo mármol que tanto había ordenado pulir. «Señora Montero, por favor, tengo una hipoteca, tengo familia, solo protegía la reputación del hotel». «Protegías tu arrogancia, Álvaro». Lo miré desde arriba. «Me preguntaste si tenía derecho a estar aquí. Este es mi hogar, y tú aquí eres solo basura olvidada que debí sacar hace 3 años. Seguridad, sáquenlo. A la calle, sin paraguas. Dicen que la lluvia hoy refresca la memoria». Desvié la mirada hacia Valentina, que intentaba volverse invisible detrás del monitor. «Valentina, estabas tan preocupada por el mármol que ensucié. Ahora tu trabajo es limpiar todo el vestíbulo a mano. Hasta la mañana. Y después, también estás despedida». Me acerqué al mostrador y tomé la llave dorada de la suite real. «Y una cosa más, Marcos. Hoy, en la suite real se alojará un invitado especial. Busca a ese anciano que suele sentarse junto a la fuente en la plaza. Dile que hoy es el huésped de honor de Elena Montero. Que le traigan la mejor cena y el baño más caliente». Empecé a subir por la gran escalera sin mirar atrás, ignorando los gritos de Álvaro. Mientras Álvaro López aullaba sobre el pavimento bajo la lluvia torrencial, intentando aferrarse a las puertas de cristal cerradas, yo subía al piso 40, al santuario de mi padre, ahora profanado por la presencia de mi tío Ernesto Montero. Cada uno de mis pasos sobre la alfombra persa resonaba en mi mente como un eco doloroso. Recordaba ese olor, una mezcla de tabaco caro, cera para parquet y éxito. Antes reinaba la calma allí. Ahora el aire parecía pegajoso de mentiras. La puerta del despacho se abrió antes de que pudiera tocar el pomo. Marcos y 4 guardias me seguían, formando a mi alrededor un escudo invisible pero palpable de poder. Ya no era la chica que buscaba protección. Ahora yo era la ley en esas paredes. Ernesto estaba sentado en un gran sillón de cuero rojo, de espaldas a la ventana panorámica. En su mano tenía un vaso de whisky añejo y sobre el escritorio de madera negra maciza reposaban documentos que estaba a punto de firmar. Ni siquiera se giró, pensando que era Álvaro con el informe sobre la llegada de la misteriosa dueña. «Álvaro, llegas 3 minutos tarde.
gruñó sin apartar la mirada de las luces del Madrid nocturno. ¿La dueña ya está abajo? ¿Comprobaste que todo esté perfecto? Si esa mujer detecta cuando menos un error en mis informes, ambos estaremos en problemas. Pero no te preocupes, ya le preparé una recepción especial. El dinero ama el silencio, y a mí me encanta el dinero. Tienes exactamente 60 segundos. Firma una confesión completa de tus fraudes y la transferencia voluntaria de todos los activos que aún no has robado. Entonces, quizá te permita terminar tus días no en una celda de aislamiento, sino en un hospital estatal. Si no, detrás de esa puerta te espera la policía con una orden de arresto por asesinato en primer grado. El tiempo corre, tío. 1, 2. Ernesto miraba la pluma como si fuera una pistola apuntándole a la cabeza. Desesperado, buscó ayuda en los rostros de mis guardias, pero solo encontró miradas de piedra. Su palacio, construido sobre sangre, mentiras y lágrimas ajenas, acababa de derrumbarse con estruendo. Con mano temblorosa tomó la pluma y comenzó a firmar hoja tras hoja. Su firma, antes firme y autoritaria, ahora parecía el electrocardiograma de un hombre moribundo. Cuando el último documento estuvo firmado, tomé la carpeta y asentí a Marcos. Llama a la policía, que se lo lleven por la entrada principal. Quiero que Álvaro López vea a su jefe con esposas. Elena, por favor, soy tu único familiar. Ernesto cayó de rodillas, agarrándose al borde de mi vestido, pero me aparté como de un insecto venenoso. Tu padre no querría esto, la familia lo es todo. Mi padre querría que fuera digna de su apellido, y mi familia son las personas que trabajan en estos hoteles y a las que humillaste durante 3 años. Mi familia son aquellos a quienes negaste ayuda mientras comprabas nuevos yates. Mi hogar es la justicia, y acabo de devolverle la luz. Me acerqué a la ventana. Madrid brillaba abajo con millones de luces, como oro esparcido. La lluvia había cesado, el cielo se había despejado, y en el horizonte comenzaba a aparecer el primer rayo intenso del amanecer. Sentí como la pesada piedra helada que oprimía mi pecho durante 3 años finalmente se convertía en polvo. Saqué del pequeño bolsillo de mi vestido una vieja fotografía gastada de mis padres. Sonreían en la terraza de este mismo hotel el día de su inauguración. Estoy en casa, papá. Lo he recuperado todo, y ahora aquí huele a honestidad. Me giré hacia Marcos. Marcos, prepara el comunicado de prensa. Montero Global inicia una nueva era. Reincorpora a todos los empleados despedidos por Ernesto con el doble de salario. Y prepara la suite real para nuestro invitado de honor de la plaza. Diles a los chefs que es el pedido más importante de sus vidas. Salí al balcón. El aire fresco de la mañana, lavado por la lluvia, llenó mis pulmones. Ya no era una mendiga, era Elena Montero, y ese era solo el primer día de mi verdadera vida. Hay demasiados errores en tus informes como para no notarlos, tío. Y ningún whisky podrá ocultarlos. Mi voz sonó tranquila, pero cortó el silencio del despacho como una cuchilla. El vaso en la mano de Ernesto tembló tan fuerte que el hielo chocó contra el cristal con un sonido seco. Lentamente, como en una pesadilla, comenzó a girar el sillón. Su rostro, normalmente enrojecido por el alcohol y la arrogancia, adquirió de inmediato un tono ceniciento, casi muerto. Sus ojos, detrás de los gruesos lentes, se abrieron de par en par con un miedo primitivo y salvaje. ¿Elena? Su voz se quebró en un susurro ronco, y su mano cayó sin fuerza sobre la mesa, derramando el whisky sobre los documentos. Esto es una alucinación. Me dijeron que desapareciste en las montañas, que una avalancha te arrastró junto con tu antigua vida. No puedes estar aquí. Estás muerta. Te dijeron lo que querías oír, Ernesto. Me acerqué a la mesa y dejé lentamente sobre ella la misma vieja y sucia bolsa de cuero con la que 1 hora antes estaba en el vestíbulo soportando la humillación de tu gerente. ¿Pensaste que 3 años viviendo en moteles de carretera, limpiando baños por monedas y durmiendo en el suelo frío me romperían? ¿Creíste que al quitarme mi nombre y mi herencia también me quitarías la sangre? Mi padre me enseñó a construir imperios, y tú solo me enseñaste una cosa: cómo destruir ratas.
Abrí la bolsa y saqué no dinero, sino una gruesa carpeta llena de documentos sellados por agencias internacionales anticorrupción. Aquí está el registro minuto a minuto de cómo desviaste millones a cuentas offshore en Panamá, encubiertos como reformas de OTEDes que nunca existieron. Aquí están los testimonios de notarios a los que intimidaste para falsificar el testamento de mi padre. Pero lo más importante, Ernesto, mírame a los ojos. Me incliné sobre la mesa. Aquí están los resultados de la pericia balística independiente de aquel accidente. Los frenos del coche de mis padres no fallaron solos. Fueron saboteados por orden tuya 2 horas antes de salir. Mataste a tu propio hermano por estas paredes doradas. Ernesto se levantó de un salto, intentando arrebatar los documentos, su rostro deformado por una furia que apenas ocultaba la desesperación. «Eso es mentira, una falsificación. Tú no eres nadie. Yo soy el legítimo jefe de Montero Global. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Saquen a este fantasma loco!». «Tu seguridad ya no te escucha». Lo detuve con un gesto, incluso cuando Marcos quiso intervenir. Cada persona en este edificio, desde el portero al que obligabas a trabajar 16 horas, hasta el jefe de seguridad al que le debías 3 meses de salario, ya conoce la verdad. He comprado todas tus deudas personales en los casinos de Macao. No solo perdiste la empresa, perdiste tu libertad ante mi fondo. Me debes más de lo que vale cada molécula de oxígeno en esta oficina. Tomé de la mesa la pluma dorada con las iniciales de mi padre y la lancé frente a él. Se deslizó por la superficie pulida y se detuvo junto a sus dedos temblorosos.